Muy buenas tardes, hoy tenemos la oportunidad de presentarles los reactores del lecho de goteo. Los integrantes del grupo son Ángela Rincón, Joana Cañas, Lina Moreno y Andrés Nieto. Empezaremos con una definición de estos reactores. Esto es un tipo de reactor el cual está dentro de la clasificación de los reactores de columna de relleno y los multifásicos. Es decir, tendrán algo en su interior, una especie de filtros, y además de eso estarán varias fases dentro de este reactor. También se caracteriza por tener una superficie llamado lecho, el cual permite el goteo y esto permite la mezcla de estas fases mencionadas. Las características permiten las reacciones gas-líquido y de diferentes fases fluidas y podemos clasificarlo de las siguientes maneras. Primero, la geometría. Podemos encontrar reactores en columna o de tanques. También se pueden clasificar según la presencia o la ausencia de catalizadores sólidos o según las direcciones de flujo, ya sea en contracorriente o en cocorriente. Dentro de las características, los bioreactores de lecho de goteo presentan un relleno ordenado y un relleno al azar. Al hablar acerca del relleno estructurado o ordenado, pues hacemos referencia a la entrada y salida del bioreactor. Por esto, estos presentan baja pérdida de carga, generando pues que el flujo sea uniforme y por ende una menor resistencia a la transferencia de materia. Otra característica importante es que dentro de los soportes más utilizados están las mallas, los monolitos y las espumas cerámicas. Los monolitos es un tipo de piedra que tiene agujeros que impiden el paso de determinadas sustancias. Respecto a los rellenos del azar, pues encontramos el anillo pal, el telleret, las dos sillas de montar y el anillo Raschin. Cada uno posee características diversas de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, el anillo pal se utiliza bastante en la depuración de gases. Bueno, respecto a las dimensiones típicas de los reactores a nivel industrial, encontramos que la longitud del lecho debe ser de 3 a 6 metros. El diámetro debe ser mayor a 3 metros. El tamaño del catalizador debe estar entre 1/8 y 1/32 de pulgada. También el flujo de gas debe estar entre 0,13 a 2 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. A su vez, el flujo líquido debe estar entre 0,8 a 25 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Respecto al funcionamiento del reactor de goteo, pues este inicia con una superficie. Desde ahí parte que el líquido descienda, creando pues lo que se llama las películas o las gotas o los canales que son rivulets. Además de eso, pues también el gas puede circular, pero únicamente en ambas direcciones, ya sea ascendente o descendente según se requiera. En este caso cabe resaltar que el líquido solamente desciende. En esta imagen podemos evidenciar reactor de lecho por goteo por su tipo de operación. El lado A tiene un tipo de operación de corriente paralela y el lado B tiene un tipo de operación de contracorriente. La corriente paralela quiere decir que tanto el líquido como el gas tienen un flujo descendente y podemos ver que el líquido ingresa por acá y sale por este lado y el gas ingresa por acá y sale por este lado. En el lado B, en el flujo contracorriente, tenemos un flujo ascendente que es el del gas, que ingresa por este lado y sale por acá, y el líquido sí tiene su flujo descendente. En los reactores a nivel industrial es muy habitual encontrar que el gas tenga un flujo descendente, ya que esto no genera limitaciones de la velocidad por el flujo, que se pueden dar porque haya inundaciones o caídas de presión menor. Diseño y operación. En el diseño y operación de los reactores multifásicos hay muchos factores que interactúan. Entre ellos tenemos la cinética, hidrodinámica, contacto, turbulencia, fenómenos de transporte y fenómenos de superficie. En los sistemas multifásicos, la presencia de varias fases conlleva a que la velocidad de reacción dependa del contacto entre estas fases y de los factores característicos de las reacciones homogéneas, como puede ser la temperatura. Las reacciones multifásicas son del tipo gas, un elemento gaseoso más un elemento líquido en presencia de un catalizador genera productos.
Como consecuencia de esto, en la expresión de la velocidad global, interviene la resistencia a la transferencia a través de la interfase gas-líquido y la resistencia en la superficie del sólido. Bueno, vamos a hablar de las resistencias presentes en la reacción gas-líquido sobre una superficie de un catalizador sólido. Según la teoría de doble capa, existen varias resistencias en un proceso. Entonces, aquí podemos ver que la resistencia es la interfase gas-líquido. Entonces, la fase gaseosa inicia y gracias a la interfase se desprenden dos catalizadores. Es importante resaltar que en la fase líquida no se necesita resistencia. Estos pasan y gracias al catalizador es que podemos obtener un producto. En cuanto a las aplicaciones, estas han aumentado su importancia en los últimos años debido a su aplicación, como por ejemplo la desulfuración de naftas. En nafta se entiende como un derivado de la desulfuración del petróleo. El queroseno y el gasoil son fracciones más pesadas del mismo. Estas son algunas aplicaciones que se tienen a nivel industrial. Tenemos como tipo de reacción oxidaciones, procesamiento de petróleo, hidrogenaciones y síntesis de Fischer-Tropsch. Y el proceso pues es dependiendo del tipo de reacción que se necesite. Bueno, en cuanto a los tipos de región de flujo, encontramos la región de flujo de gas continuo. Este también puede llamarse de triple bed. Entonces, el gas y el líquido tienen una baja velocidad. Al presentarse esto, hace que la fase de gas sea continua y la fase líquida forme una capa delgada sobre la superficie del catalizador. La región de flujo pulsado es que al aumentar la velocidad del gas y el líquido se forman pulsaciones. Estas a su vez hacen que la fase líquida sea continua seguida de la fase sólida. Y también tenemos pues el flujo de gas bajo y líquido alto. Esto lo que hace es que la fase líquida siga siendo continua, pero la fase de gas sean o pasen a ser pequeñas burbujas de gas. Por otro lado está la región de spray. El flujo de gas es alto y el de líquido es bajo. Entonces allí se desprende el líquido del sólido y se van a formar pequeñas burbujas de líquido.